Buenos días. El Señor les bendiga. Bien. Antes de leer la palabra, quiero poner una introducción a esto que voy a compartirles hoy. Y más de una ocasión creo que les he comentado que, nuestras experiencias no solamente deben ser aquí todos los domingos, sino que nosotros debemos experimentar el Evangelio en nuestras casas, en nuestros trabajos. Y parto de este punto. En una ocasión, estando en el trabajo, ya hace como un mes, estábamos hablando sobre el trabajo, lo que desarrollamos en la empresa donde estoy. Y yo hago el comentario que yo tengo ese trabajo gracias a Dios. Un compañero de trabajo reacciona, él sabe que soy cristiano, pero algo pasa en ese corazón que siempre ve la parte mala del Evangelio. Y yo sé que por causa de algunos que dicen ser hermanos, el nombre de Dios a veces es blasfemado, y esos malos ejemplos a veces gritan más o se escuchan más que el verdadero Evangelio que nosotros predicamos a veces. Lo cierto es que él me dice, no, tú tienes el trabajo porque tú tienes fuerza y eres hombre y estás ahí para eso, y si no curras, como dicen aquí, si no curras, no comes, estás fuera. Pero es que no entienden o no pueden ver la gracia de Dios. Y de eso quiero hablarles hoy. Sobre la gracia de Dios y algo que me ha estado ministrando el Señor en estos últimos tiempos. Y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2. Amén. Dice así, en el versículo 1, leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, como me gustan a mí estos peros en la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, vuelve a ratificar Pablo, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad, Señor, que tú nos brindas, Señor, de compartir tu palabra, Señor, pero en esta hora te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando todo lo que has puesto en mi corazón, Señor, en este tiempo, el permitir, Señor, hablar y mostrar no mi corazón, sino más bien tu corazón, Señor, para con nosotros. Tu misericordia y tu gracia, Señor, para con nosotros.
Permite, Señor, que en esta mañana, así con mucho temor y temblor, Señor, proclamando tu palabra, pueda, Señor, tu iglesia ser edificada, consolada y también ministrada, Padre. Aún si es necesaria la exhortación también, Padre. Sabiendo, Señor, que si tú disciplinas a tus hijos, no somos bastardos, sino somos hijos, hijos de verdad tuyos, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo quiero hablarles hoy sobre la gracia. Un tema que a veces no entendemos y comprendemos mucho. Inclusive no hablo ni siquiera de una persona incrédula. Estamos hablando de aún personas que son creyentes y no han entendido verdaderamente el significado de la gracia que hemos recibido. Uno de los mayores retos, vamos a decirlo así, o errores espirituales que el ser humano tiene, es que logra pensar que uno puede ganarse el favor de Dios, que hay algo de meritorio en nosotros para ganarnos nosotros el favor de Dios. La gracia no es eso. Nosotros, como hemos leído ahora en el pasaje de Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Y por un regalo de Dios hemos llegado a la salvación, a recibir misericordia. ¿Y cómo puede suceder eso? No porque nosotros vayamos a Dios, sino porque Él vino a nosotros. Dios vino a nosotros. En un momento determinado de nuestra historia, Dios vino a nuestras vidas. Y por eso les digo, no hay manera de ganarse el favor de Dios. Eso es simplemente la gracia soberana de Dios, la decisión soberana de Dios. Fíjense, el mundo, hay naciones, gobernantes de naciones, que esos gobernantes o esos directores o reyes, presidentes, primer ministros, como quieran que se llamen, tienen dentro de sus atributos, estos reyes o presidentes de naciones, a veces de dar indultos. ¿Han oído ese término? Indultos, perdones, ¿no? Y cada año, hay algunas naciones que cada año el presidente de esa nación agarra e indulta a un homicida, inclusive, que a lo mejor tiene una condena de 20, 30 años de cárcel, y ¿no? Pero lo que pesaba sobre nosotros era aún mayor que cualquier delito que haya cometido un hombre en la tierra. Porque lo que merecíamos era una muerte eterna. Y Dios, en su inmensa misericordia, decidió perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Eso es gracia. Y la gracia de Dios, en el griego, charis, para los que les gusta, significa un favor inmerecido. Algo que no te correspondía, pero sin embargo fuiste hallado. Te halló Dios y te perdona. ¿No? Es benevolencia que no puede ni comprarse ni ganarse. Y dice Romanos 11, si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. O sea, si en esa gracia hubiera implicada una serie de comportamientos y conductas, y por eso yo recibiese el perdón, entonces no sería gracia. No, la gracia no tiene que ver con lo que tú hayas hecho o dejó de hacer, o hiciste o no hiciste. Simplemente el Señor te ha perdonado. Ahora, la gracia no es un premio por buen comportamiento. La gracia no es un salario espiritual. La gracia no es una deuda que Dios paga. La gracia es Dios dando lo que el pecador no merece. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, así como he leído también en Efesios 2, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 5:8. La gracia nace del carácter de Dios, forma parte de los atributos de Dios. Aquí ya en tiempos bastante, quizás un par de años, estuvimos dando en los estudios bíblicos los atributos de Dios y uno de ellos era este. Estuvimos compartiéndolo ya un tiempo atrás. Pero la gracia no surge del hombre, sino del corazón de Dios. Y más adelante quiero que entiendan, vaya poniendo atención a los términos que voy usando, porque es que Dios me ha estado ministrando algo que no es para mí nada más, es para toda la iglesia. Éxodo 34:6 dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Por eso a veces no podemos entender, y fíjense, nosotros a veces somos hasta más crueles que Dios, porque condenamos cuando vemos a personas en sus males. No vayamos muy lejos, cuando por ejemplo juzgamos a los políticos, los presidentes. Oye, pero este tipo sí es malo y malo, ¿no? Pero es que Dios, en su inmensa misericordia, puede permitir que tú estés en mucha maldad por mucho tiempo y aún así, en un momento determinado de la historia, venir y llamarte. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los que, porque nosotros venimos de allí, acabamos de leer en Efesios, en la cual también estuvisteis en un tiempo, ¿no? No es que nosotros salimos de un cofrecito de Dios, todos bonitos y todos buenitos. No, nosotros también estábamos allí, ¿verdad? Pero hemos recibido misericordia. Hemos recibido misericordia. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Que somos títeres? No. Pero es el Espíritu Santo de Dios que ha venido y ha cambiado nuestros corazones que estaban llenos de maldad. Y ha producido un cambio radical en nuestros corazones. Si es que estamos en Cristo, ¿no? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Cosa que a veces nosotros no tenemos. A veces no manifestamos esa buena voluntad. Yo lo que me pregunto es, me voy a adelantar a algo que quería citar después, pero la Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Si el corazón de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por qué aún prevalecen actitudes tan negativas como para nosotros estar juzgando al que está en pecado? Y no tener en los mismos ojos de Dios en misericordia. Pregunto porque Dios también me ha confrontado a mí. ¿No? La condición del hombre es incapaz de salvarse por obras. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Tenemos que tener claro eso, comprender eso muy claramente. Ahora, las obras humanas, por muy religiosas que parezcan, no pueden borrar el pecado. Lo único que puede borrar el pecado es la sangre de Cristo, que tiene todo poder. Por eso Él murió por nosotros. Todos nosotros, dice Isaías 64:6, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La ley revela el pecado, pero no salva. Eso ya alguna vez también se los compartí. La ley es un espejo que nos pone frente, nos vemos reflejados en ese espejo y vemos la maldad de nuestro corazón. Por eso es que es bueno que nosotros leamos la palabra, porque la palabra siempre nos va a mostrar nuestra condición y en ese espejo tenemos que vernos todos los días. Por eso la importancia de leer la palabra.
porque siempre necesitamos ser limpiados de nuestra maldad. Y siempre estar esperando la gracia de Dios. Por eso la gracia, y es algo que apunté aquí, no lo comenté, lo pasé por alto, pero ahora, sin gracia no hay esperanza. Sin gracia no hay redención. Sin gracia no hay salvación. Y nosotros todos los días tenemos que estar esperando en su gracia. Por eso es esperanza la gracia. Porque estamos esperando el día en que partamos con el Señor. Y que seamos hallados en su Hijo Jesucristo. La ley muestra la enfermedad, pero solo la gracia pone la cura. Eso lo apunté yo así. Y es verdad, la ley solamente nos muestra lo enfermo y lo mal que estamos frente a Dios. Y no es malo vernos así. Es bueno que Dios, damos gracias a Dios que nos permite vernos en el espejo de su palabra para ver qué malos somos. Y qué bueno que tenemos también al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye de lo mal que estamos. Qué tremenda esa gracia, que sin merecer la salvación de Dios, Él ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros y somos templo y morada de su Espíritu Santo. ¡Wow! Él es el único que te va a sacudir. Él es el único que te va a decir, ¡hey, pero quieto! ¿Por qué haces esto? La gracia frente a las obras, la salvación, es por gracia y no por mérito, ya lo dijimos. Pero las obras sin gracia también producen orgullo. Más bien, la gracia lo que tiene que producir en nosotros es humildad. Romanos 3:27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida por la gracia. Pero por la gracia, Dios, dice Pablo, fíjense, en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y así deberíamos decir todos nosotros. Si hay algo bueno en ti, escucha, o hay una buena obra que sale de ti, es por la gracia de Dios, no por tu mérito. Es la gracia de Dios actuando en ti por su Espíritu Santo la que produce las buenas obras. Ahora, la gracia, por supuesto, tiene un fin y es que está manifestada en Cristo. Cristo es la máxima expresión de la gracia. Porque dice Juan 1:17, porque la ley, estábamos hablando de la ley, que es el espejo para nosotros vernos, lo malo que somos, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Tenía que venir Jesús a cumplirla por nosotros. Y dice 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Se humilló por nosotros. La cruz, eso que ahora cantábamos en alabanza, ¿sí? Amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. Esa canción me recuerda el encuentro que tuve con Jesús hace ya unos cuantos años. Me marcó esa alabanza, por eso me quiero tanto. Al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Justicia de Dios en él.
justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice Romanos 3:24. Cuando habla de que no hay justo ni aun uno, y entonces después dice, pero han sido justificados por un rey superior a cualquier rey de la tierra, que te ha dado un indulto que es para vida eterna. No es un indulto para sacarte de una cárcel física, es para hacerte libre por los siglos de los siglos. Libre del pecado, libre del infierno, sí. No, si no tienes agradecimiento por la gracia de Dios, no sé a qué podemos llamar a gratitud, a otra cosa en el mundo. ¿Qué vale más? ¿El perdón de Dios o el perdón de un presidente? ¿Hay algo más glorioso que el perdón de Dios? No, no lo hay. La gracia no promueve el pecado, eso sí. Dice Pablo en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Por gracia seguimos la santidad, buscamos la santidad y cuando erramos nos arrepentimos y seguimos adelante. Pero no queremos pecar y cuando pecamos, porque pecamos aún, qué amargo es eso. ¿Y cómo vamos al trono de la gracia a pedir perdón a Dios? Porque sabemos lo que es la gracia. La gracia transforma, no tolera el pecado. Por eso hay esas reacciones en nosotros. La gracia nos enseña a vivir en santidad, lo que le decía antes. Porque dice Tito 2, versículos 11 al 12, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y más adelante dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Siempre estamos buscando renunciar a eso. Queremos es agradar a Dios, no al mundo, no a Satanás. Ahora, la salvación no es una escalera que el hombre sube, sino un regalo de Dios que desciende. Con las obras, el hombre pretende alcanzar a Dios, pero resulta que no es así. Es que la gracia de Dios desciende a la tierra y viene por ti. Las obras no salvan, la gracia sí salva. Las obras confirman una fe viva, eso sí. Lo que una vez hemos recibido, que es por gracia, entonces después actúa en nosotros para buenas obras, sí, como leímos en Efesios, para que andemos en buenas obras. Ahora, hemos hablado ya de la gracia que hemos recibido nosotros, la iglesia. Pero también hay una gracia común, dicen algunos teólogos. Le llaman así, gracia común. Y esa gracia común tiene que ver no con los que ya estamos en Cristo, sino aquellos que aún no están con Cristo, porque lo hemos leído en Efesios, que nosotros en tiempos pasados, aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Y allá afuera hay gente que Dios sigue amando, aunque hoy no están aquí. Y de eso también quiero hablar, porque es de lo que me ha ministrado el Señor en estos días. Y me ha quebrantado también. La gracia común. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es el favor inmerecido de Dios que se extiende a todos los seres humanos sin distinción entre creyentes e incrédulos. No salva, pero preserva. Restringe el mal y concede bienes temporales. Mateo 5, Jesús en el Sermón del Monte dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Eso es gracia común. O sea, por eso es que usted ve y a veces nos molestamos cuando decimos, oye, pero este roba, se enriquece,
tal, o hace tal cosa y no va preso, tal, y a veces hasta no. Pero bueno, y tú no has recibido misericordia, no estás satisfecho. Más bien ora por ese que está haciendo maldad. Y ya vamos a lo que el Señor me ha estado ministrando. Hay diversas manifestaciones bíblicas de la gracia común. Sustento y provisión, por ejemplo. En Hechos, capítulo 16, 27 dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y somos. Pablo en Atenas, diciéndole a los atenienses, predicando en el Areópago, le dice eso. En Él, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, en Jesús. Justos e injustos. Pero también en Hechos 14 dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Y esos tiempos fructíferos no solamente fueron para la iglesia, para los conversos, o fue para justos e injustos. Fue para todos. Él lo permite. Ahí vemos la misericordia de Dios. Porque si por Él fuese, Él es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Él pudiese destruir toda la tierra. Y no sería injusto, ¿eh? No sería injusto. Pero Él en su misericordia va alargando el tiempo. Fíjense, hay algo, no lo tengo aquí apuntado, pero Pedro en una de sus cartas dice, hablando de la segunda venida, dice que Él no tarda ¿dónde está su advenimiento? Porque hay algunos que dicen, bueno, ¿y dónde está la venida de...? Porque nosotros a veces decimos, Cristo viene, ¿verdad? Amén. Cristo viene. Viene por su pueblo. Amén. Pero que hay quienes dicen, bueno, ¿y dónde está el advenimiento de tu Dios? ¿Cuándo va a venir? Hay gente que se burla así de nosotros. Y dice, no, es que Él retarda en su misericordia, esperando, porque Él no quiere que nadie se pierda. Ve el amor de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Y por eso es que se retrasa. Pero hay gente que se burla de nosotros por estas cosas, no entendiendo que, y también lo dice la Escritura, hay un tiempo en que se completará el número de los gentiles. O sea, Él tiene un número definido. Por eso es que nadie puede decir, el Señor viene mañana o el Señor viene el mes que viene. No, porque eso está en su sola potestad. Él sabe cuál es el número de sus hijos y de su pueblo. Entonces, hay una restricción también del mal. Según de Tesalonicenses 2, versículo 7, dice que hay ya operando en el mundo el ministerio de la iniquidad. Imagínate, si en los tiempos de Pablo, ya en este tiempo, ya Pablo decía, el ministerio de la iniquidad está operando en el mundo. Y ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es ese? Dios, que está deteniendo el juicio, esperando todavía a completar el número de su pueblo, de sus redimidos. Y hay otro, Romanos 13:1 dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Quiere decir que aún los que gobiernan las naciones porque Dios lo ha permitido. Punto. Ellos se podrán jactar que son jefes de naciones, pero son jefes de naciones porque Dios lo está permitiendo. Ahí está una gracia común. Dios, por gracia común, impide que el pecado se exprese en toda su extensión. Y mira que nosotros a veces vemos la maldad en el mundo y nos quejamos, ¿no? ¿O no? Y nos sorprendemos, ¿o no? ¿Cuántos han visto en las noticias recientes todo lo que se ha develado de este señor en Estados Unidos, Epstein? Las cosas que han hecho con niños. Sacrificios de niños. Niñas que fueron utilizadas como ganado para embarazarlas y sacar niños y embarazarlas y sacar niños. O sea, como un ganado. Y cosas horribles. Horribles. Y podemos decir, eso es maldad. No. Hay mucha maldad en el mundo, sí. E irá en mayor.
Por eso es que nosotros como iglesia no podemos callarnos. Y a eso voy a ir acercándome al punto de lo que el Señor me ha venido ministrando. Capacidad moral, intelectual y cultural. Porque cuando los gentiles muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay gente que sin tener a Dios, a veces hay pequeños destellos de Dios en ellos. A eso se refiere Pablo ahí en Romanos 2, del 14 al 15. Un ejemplo. Un impío igual ama a sus hijos, ¿sí o no? Muestra amor para con sus hijos, ¿o no? Aun cuando hace maldad. Puede ser inclusive un ladrón, pero ama a sus hijos. Ahí está mostrando Dios una gracia común todavía en personas que no tienen a Dios en su corazón, pero manifiestan un destello de la gracia común de Dios. Ahora, en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No dice toda dádiva de Dios, tú accedes a ella subiendo la escalera. No, desciende de lo alto. Viene de Dios. No nosotros subimos a Dios. Arte, ciencia, justicia civil, conciencia moral, todo esto es fruto. Las naciones tienen esto, tienen arte, tienen ciencia, los descubrimientos tecnológicos, gracia común. Dios permite que el mundo avance y vaya desarrollando cierta tecnología para el confort de los hombres, de las mujeres, ¿no? Eso es gracia común. Descubrimientos médicos que permiten sanar enfermedades, gracia común. Porque no lo hacen a veces hijos de Dios, lo hacen impíos los descubrimientos, ¿o no? ¿O todos los científicos son cristianos? No. Pero es gracia común. Dios actuando, inclusive por una persona que no conoce de Él, permite avances tecnológicos. Conciencia moral, por eso leyes que tienen las naciones. Y muchas de esas leyes tienen principios bíblicos, que las tienen las naciones por norma, ¿no? Todo eso es fruto de gracia común. Ahora, hay límites en la gracia común. La gracia común no regenera, no cambia al individuo. La gracia común no justifica a nadie. La gracia común no reconcilia con Dios. Ahí está el problema. Por eso es que necesitamos que venga Dios a nosotros. Pero el hombre natural, dice Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, un hombre no redimido, un hombre que no ha recibido gracia, no puede entender las cosas que son espirituales. Ahora, pero Dios tiene hijos. Tiene hijos para manifestar su gloria aquí en la tierra. La semana pasada el hermano compartía que somos nación santa, el hermano José, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y ese pueblo escogido por Dios manifiesta la gloria de Dios aquí en la tierra. La pregunta. Porque la gracia salvífica sí la hemos recibido nosotros, que es la obra soberana, particular y eficaz de Dios, en la cual el pecador es regenerado, nacido de nuevo, llamado y justificado, como dice Romanos 8. A los que predestinó, a estos también llamó, justificó, glorificó. Romanos 8, para los que anotan, 30, 31, 32, allí. Esa es una gracia que es particular, no universal, que es la que tiene y posee Dios, el pueblo de Dios. Aunque el evangelio se proclama a todos, no todos son salvados. Mayor peso y preocupación para nosotros debería ser eso. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 3, 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Fue el Padre que nos dio a Jesús
para que nosotros fuésemos a Él. Él vino a nosotros. Amén. Cuando escuchamos su voz, mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, dice Hechos 13:48. Los que estamos aquí reunidos estábamos ordenados para vida eterna. Pero allá afuera todavía hay gente que está ordenada para vida eterna, que no está aquí. Y no estoy hablando de llenar templos. Estoy hablando de incorporar a nuestro prójimo al reino de Dios. De eso es que quiero ya ir apuntando y finalizando. Esa gracia es eficaz y transforma de verdad. Por eso estamos nosotros aquí. Es eficaz. No es Dios manejándonos como títeres. Es su Espíritu Santo que cambió nuestros corazones. ¿Cómo? No sabemos, pero algo sucedió en nuestro interior, que antes estábamos muertos en delito y pecado y hacíamos pura maldad y no veíamos a Dios, negábamos a Dios, ¿o no? Pero hubo algo, un cambio, un momento de nuestra historia en que algo cambió. ¿Ha sucedido eso en ti? Pregunto, ¿no? ¿Ha sucedido eso en ti, mi hermano, mi hermana? Por eso esto no es religión. Por eso el día lunes, estando yo frente a una máquina de picar carne en el trabajo en que yo me encuentro, el Espíritu Santo vino a mí, me quebrantó y me mostró un pasaje, me hizo recordar, mira lo que es andar en el Espíritu. Tú no tienes que estar de rodillas para andar en el Espíritu. Tú puedes estar trabajando, puedes estar conduciendo, puedes estar durmiendo, puedes estar haciendo lo que sea, pero tú puedes andar en el Espíritu. Y me trajo un pasaje de Lucas capítulo 13, donde están unos individuos hablando con Jesús y le dicen, oye, si quieren lo ponen en pantalla, yo no lo tengo aquí, pero yo voy a parafrasear el pasaje. Los hombres le están comentando a Jesús sobre cómo Pilato mezcló la sangre de los sacrificios que se hacían en el templo con la sangre de esos sacerdotes, que eso era una blasfemia delante de Dios. Y también habla de 18 hombres que fueron aplastados por una torre de Siloé. No sé si han oído esa historia. Pero en ambos casos Jesús le dice, ¿pensáis que porque esto sucedió, estos eran más pecadores que otros? Y le dice, no si antes no os arrepentís, todos pereceréis. ¡Wow! El Espíritu Santo empezó a sacudirme. Porque hay personas, y ahora voy a lo que el Espíritu Santo me ha estado ministrando. Hay personas a nuestro alrededor, familiares, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, que no les estamos diciendo esta verdad. Y es urgente decirlo. Esto no depende de un pastor. Esto depende de ti y de mí. ¿Qué estamos haciendo? Estás orando por tus seres queridos. Yo me quebranté allí en esa fábrica y estaba llorando y estaba de espaldas mis compañeros de trabajo y no hallaba cómo ocultar mis lágrimas por el dolor que me causaba el Espíritu Santo. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por qué somos tan duros con los que están en pecado? Que no le transmitimos la urgencia de la necesidad de una salvación, de predicarle a Jesucristo. Porque nos callamos. El mismo lunes tuve que llegar y grabar un video, ponerlo en las redes. No lo puse en el grupo de la iglesia porque no necesitaba decirlo hoy aquí.
Oh, porque necesitaba transmitírselos a mis amigos, a gente que desde hace tiempo me he privado de decirlo, porque ¿qué dirán? Y la palabra dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esas personas que están a tu alrededor están condenadas al infierno, ¿sabes? Pero tememos decir esas cosas así duras, porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Y Pedro, eso fue una lluvia de palabras, mi hermano. Oh, el Señor me decía, me llevaba a Pedro, donde dice, ¿qué importa si somos vituperados como malhechores? ¿Qué importa? ¿Qué importa que seamos vituperados como malhechores? Pero tenemos que decirle a esta gente que necesitan de Dios, que necesitan buscar a Dios. Necesitamos decirle a esas personas, porque tú tienes familiares que hoy no están en Cristo, y tú tienes que decirle, yo estoy orando por ti por salvación. Y tienes que hacérselo saber. Eso es gracia. Eso también es gracia. Pero hay un pasaje, y voy a tener que, porque eso fue, bueno, Ezequiel 22. O primero vamos a 2 Corintios capítulo 5, perdón. Porque esto es algo que nos ha delegado Dios. No yo, ningún pastor, no. Es Dios que nos ha dado este ministerio. 2 Corintios capítulo 5. Leo primero el 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. O sea, Dios sabe que somos hijos. Pero nosotros tenemos que estar persuadiendo a los hombres. Y espero que también lo sea en vuestras conciencias. En vuestras conciencias. Y luego más adelante dice, y este es un pasaje que a todos nos gusta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Pero luego, en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio ¿de qué? ¿De qué? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo ¿a quién? Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y mira esto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios está rogando por medio de nosotros que manifestemos su gloria a la iglesia, no a otros, a la iglesia. Por eso no podemos permanecer callados. Por eso tenemos que manifestar con urgencia lo que Dios quiere que digamos. Venid a Cristo, tenemos que decirle a la gente. He estado orando por ti, por tu salvación. Aunque no creas en eso, he estado orando por ti. Díselo a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Díselos. Es urgente que digamos eso. Esto no es tarea de un pastor, es tarea de la iglesia. Dios está rogando por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero en el Antiguo Testamento, a Ezequiel, y con esto termino.
¿Será que está pasando esto con nosotros? Cuando Dios hizo juicio sobre Israel y los llevó en cautiverio a Babilonia, usó a dos profetas. Uno fue Jeremías y el otro fue Ezequiel. En Ezequiel 22, leo. Vino a mí, leo el 17 primero. Voy a leer ciertos versículos, perdón. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce, estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Hablando sobre fundición de metales, a los cuales es necesario quitarle la escoria. Y Dios está esperando que tú hagas eso. Su pueblo. Más adelante dice, hablando del diagnóstico de cómo se encontraba la nación, dice 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Hablando de los reyes, de los príncipes, presidentes, como quiera llamarle. No, los que gobernaban la nación, mira lo que hacían. O sea, le está mostrando al profeta un diagnóstico. Y dice, y sus profetas, hoy, ¿quiénes son sus profetas? Los que predicamos. Mira el estado en que estaban los profetas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Bueno, mis hermanos, qué bendición estar aquí reunidos. ¿Cuántos pastores andan en eso? Solamente hablando de bendición, pero no confrontan al pueblo de Dios para que cumplan su verdadero propósito. Eso hacían los profetas en aquel tiempo. Arrojaban lodo. ¿Qué es el lodo suelto? Es un mal friso, vamos a decirlo así. Como cuando tú pones un bloque y en vez de echarle un buen cemento con buena arena mezcladita, no, le echas el lodo ahí. Pega eso, arma la nación, arma al pueblo de Dios, arrojar lodo suelto. O decir la verdad sin miedo. Profetizándoles vanidad, adivinándoles mentiras, diciendo así ha dicho Jehová, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba opresión, cometía robo, al afligido y menesteroso le hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Bueno, todo desbocado, una ruina de nación. ¿Se parece a nuestras naciones? No voy a decir nación en específico, ¿se parece o no a nuestras naciones? ¿Cómo está esta nación y nuestras naciones, los que venimos de afuera? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí. Eso es lo que anda buscando Dios. Hombres de intercesión, mujeres de intercesión, que estén orando por su familia, que estén orando por sus amigos, que estén orando por todos. Que hagan vallado. Que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y lo terrible es lo que viene a continuación. Y no lo hallé. No lo hallé. ¿Será que Dios hoy también puede decir eso? ¿O hay hombres y mujeres dispuestos a ejercer su ministerio de reconciliación y ir y proclamar el evangelio de Cristo, y ir y hablarle a su familia, e ir? Cuando publiqué el video, familiares empezaron, ay primo, sí,
Estamos orando. No, quiero que sepas que necesitas a Cristo. A mí no me felicites. Es lo que quiero invitarte esta mañana. A que anheles fervientemente. A que es urgente. Cada día que pasa la venida del Señor está más cerca. Eso sí lo podemos decir con seguridad. La venida del Señor está cerca. El tiempo se acorta y es necesario que manifestemos la gracia de Dios a los hombres. Es urgente que tú salgas de aquí con un anhelo ferviente por ello. Yo voy a dejarlo hasta aquí. Yo lo único que voy a pedir ahora es que tú puedas inclinar tu rostro. Vamos a orar. Que esto que has oído esta mañana, esto que te he compartido esta mañana, yo he orado por mi familia, por mis amigos, como ustedes no se imaginan. Me costó un mundo el día lunes poder inclusive grabar ese video. Pero necesitaba manifestarlo y una de las maneras que hallé para que tuviese alcance eso que quería manifestarles en un mismo instante, porque ¿qué pasa? A veces el Espíritu de Dios te ministra una cosa y tú necesitas inmediatamente decirla. No sé si es por mi edad, a mí algunas cosas ya se me olvidan y por eso tengo que tomar notas de cosas que el Señor me da rápidamente, porque si no... Pero el Espíritu Santo está morando en nosotros y te ministra, habla a nuestro corazón, quebranta nuestro corazón y necesitamos orar. Señor, en esta hora pongo delante de ti, Señor, tu palabra y esto que tú has puesto en mi corazón, Señor. No debemos permanecer impávidos, Señor, viendo cómo el mundo marcha a su destrucción. Y que tú no halles, Señor, a un siervo tuyo poniendo vallado, Señor, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus amigos, Señor. Señor, tú has derramado el amor del Padre, ha venido sobre nuestros corazones. Ese amor tiene que manifestarse, Señor. Un amor que viene con súplica. Un amor que viene, como dice también tu palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, que esa fe obre para clamar, para suplicar cada día, Señor, para dar testimonio a todos aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, sean vecinos, amigos, familiares. Tenemos que seguir suplicando, Señor, no permitas por tu Espíritu que tu iglesia se apague. Aviva tu iglesia, Señor, en medio de los tiempos, Señor. Levanta verdaderos hijos, Señor, que saben cuál es la verdadera guerra espiritual, la que vivimos también nosotros individualmente contra el pecado, pero también la que permite, Señor, que nosotros ejerzamos el ministerio de la reconciliación. Suplica por nuestra boca, suplica por nuestros corazones, Señor. Que nosotros podamos manifestar, Señor, tu gloria en esta tierra. Que nosotros podamos, por tu Espíritu Santo, hablarle, proclamar tu palabra, tu evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia, que es que hay salvación en tu Hijo Jesucristo. Que no hay otra salvación. Que no hay atajo, Señor. Que solamente le digamos al mundo, ve a Cristo. Ven a Cristo. Oh Señor, que te ponga ese denuedo en nuestros corazones. Espíritu Santo, inquiétanos a proclamar tu palabra sin temor. No importa, Señor, que seamos vituperados, que seamos condenados como malhechores. No importa, Señor, pero que no nos avergoncemos del Evangelio. Porque es poder de Dios, dice tu palabra. Es poder tuyo, Señor. Señor, que podamos predicar con denuedo tu palabra.
que podamos predicar con denuedo. Pon denuedo en nuestros corazones. Pon un anhelo ferviente en nuestros corazones, Señor, y pon un anhelo ferviente también en aquellos que reciban nuestra palabra, para que busquen tu rostro, para que en humildad busquen tu presencia y reciban ese don tuyo, Señor, del cielo, que es la gracia salvífica, la verdadera, la que trae salvación y vida eterna. Te pedimos eso en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.